Bienvenidos una vez más a vuestro programa Desde Donde Sea. Estamos transmitiendo como siempre en vivo y directo desde la ciudad de Caracas. Antes que todo, bienvenidos a aquellos que se nos conectan desde YouTube a través de la cuenta YouTube de laiguana.tv. Aprovecho la ocasión para invitarlos a suscribirse debajo de sus pantallas. Bienvenidos a aquellos que nos están siguiendo a través de nuestra cuenta Facebook de laiguana.tv, también desde la cuenta Instagram de laiguana.tv, y bienvenidos a aquellos que hasta ahora se están conectando a través del Instagram, mi Instagram personal, @mperezpirela. Saludos para ustedes y aquellos que a esta hora se están conectando a través de mi cuenta de Periscope, @MAPerezPirela, que en realidad es la cuenta Twitter. ¿Desde dónde nos están escribiendo? Comenzamos como siempre enviándole saludos a William Lafontaine. Nos está escribiendo desde Puerto Rico. Un abrazo para ti allá en Puerto Rico. Paul Tewinkel, buenas noches, como todos los jueves desde Sevilla, España. Un abrazo para ti, hermano. Nos está escribiendo Paul desde Sevilla. Por aquí nos están escribiendo a esta hora también desde Maracay, Estado Aragua, por Facebook, Carlos Ricardo Manamas Noguera, un abrazo. Néstor Carlos nos está escribiendo desde Barquisimeto. Henry Serrano nos está escribiendo desde Carabobo, un abrazo para ti. Desde Santo Domingo nos está escribiendo Manuel Verax, un abrazo para ti ahí en República Dominicana. Desde Ejido, Candy Dulceri en el estado Mérida. Desde La Guaira, Evis García allá en La Guaira, estado La Guaira ahora, ¿no? Desde Trinidad y Tobago nos está escribiendo Oscar Mundaraín, un abrazo. Ana María Ayala Pérez nos está escribiendo desde New York, desde Nueva York, un abrazo para ti. Desde mi querida Maracaibo nos escribe Mambler Víctor, un abrazo para ti. Desde Chile, José Vélez, un abrazo. Ricardo 52 nos está escribiendo desde Perú. Desde San Juan en Argentina, Uflaura, un abrazo para ti. Desde Alicante, Angie Díaz en Alicante, España. Dice, bueno, por ahora. Por aquí nos están escribiendo desde Caruao, un abrazo. Bellísimo Caruao, nos escriben desde Caruao. Desde Apure nos está escribiendo Alfredo José González. Desde Caracas, Villalta, Luis Villalta, un abrazo para ti. Desde Pisco, en Perú, Isairar nos escribe. Joander nos está escribiendo, hermano, ¿en qué parte del mundo estás? ¿Ya llegaste a Moscú? Sabíamos que estabas en Caracas. ¿Me confirman que ya llegó? Ya llegó a Moscú. Bueno, es bien tarde por allá. Nos está escribiendo desde Colombia Eduardo Rodríguez, un abrazo para ti, hermano fuera del país. Desde Guatemala, Alfredo Valenzuela, un abrazo para ti. Desde Bogotá, Carlos Ramírez, un hermano que nos escribe desde Bogotá. Desde Ruperto Lugo, en Katia, representando Caracas, claro que sí. Ocumare de la Costa, desde el estado de Aragua, Juan Carlos Barrios, Rosy Guevara desde Ocumare. Sí, Joander nos confirma que ya está en Moscú, un abrazo para ti, saludos. Es tarde allá, por cierto, ¿no? Pero tú tienes experiencia en esas cosas. Caripe presente, Aragua presente, Conceduliano, un abrazo para ti, Magallanes de Katia presente, Nueva York presente, Los Ángeles presente, Ecuador con Mario Guerrero presente, desde Los Palos Grandes presente, desde Chihuahua en México, PCH 2569 presente, desde el 23 de enero para el mundo, nos dicen por aquí, también presentes desde el 23 de enero. Bueno, muchos los temas que tenemos que tratar hoy, muchísimos los temas que tenemos que tratar hoy. Desde Ecuador, Jesús García, un abrazo para ti. Cuídate mucho por allá, por favor. Cuídate mucho por allá. Desde Juan Griego, en la isla de Margarita, también nos dicen presente. Bueno, muchos los temas que tenemos que tocar hoy. Vamos a tratar de resolverlo todo en la primera hora.
Y yo estoy obligado, saludos Heikla desde Ecuador, yo estoy obligado a comenzar hablando sobre eso que ya hace algunos años, cuando la oposición ganó Kevin, un saludo a ti desde Chile, José Gregorio Vegas desde Nueva York también presente. Cuando la oposición venezolana gana la Asamblea Nacional, soy de los primeros que sale a hacer duras críticas contra las políticas económicas que lleva a cabo el gobierno venezolano, sobre eso que en aquel momento yo llamé el juego de las sillas, es decir, las mismas personas girando en los mismos cargos desde hace años. Y fueron muchas las autocríticas que yo avancé en aquel momento, pero una que recuerdo muy particularmente y que recuerdo con mucha preocupación, y es el hecho del choque de trenes a alta velocidad. Cuando se supo que el Poder Ejecutivo residía en Nicolás Maduro y el Poder Legislativo, por una gran mayoría, recuerden ustedes aquellas elecciones legislativas, estaba en manos de la Asamblea Nacional, yo dije, se viene un choque de trenes. Muchos criticaron esta postura como pesimista, como apocalíptica, y resulta que fue exactamente lo que sucedió y es exactamente lo que está sucediendo. Y es precisamente lo que los venezolanos y las venezolanas chavistas, independientes, opositores, independientemente del tinte político que tenga, estamos viviendo en carne propia. Porque no solamente hubo un choque de trenes en aquel momento, recuerden que Ramos Alup planteó como primera medida de la Asamblea Nacional apenas nombrada que iba a salir de Nicolás Maduro. Al final la historia vio que salió primero Alup que Nicolás Maduro. Pero lo del choque de trenes se mantiene más vivo que nunca. De hecho, la semana pasada nosotros habíamos conversado sobre el hecho que con estas sanciones y con este embargo cuasi total del gobierno de Donald Trump contra Venezuela, sanción que hasta una semana después no ha sido seguida por la Unión Europea, y esto es un dato que tenemos que tener en consideración, la postura, por cierto, si me permiten la expresión, postura legítima del gobierno bolivariano es no sentarse más en la mesa de diálogo. Porque uno de los temas fundamentales, y esto se filtró de los diálogos que comenzaron en Noruega, fue que precisamente, así como la oposición pide elecciones, vamos a decir así, totales, el gobierno está pidiendo, si quieren que negociemos, si quieren que dialoguemos, ustedes tienen que comenzar por pedirle a los Estados Unidos que eliminen las sanciones que finalmente, y no lo digo yo, lo dice un opositor archiconocido como Luis Vicente León. Nadie se cree el cuento de que las sanciones sean contra Nicolás Maduro, contra aquel ministro, contra aquel general. Al fin y al cabo, las sanciones son contra el pueblo venezolano y la estamos viviendo nosotros como venezolanos y como venezolanas. Entonces, el gobierno en esas mesas de negociaciones pide a la oposición que, así como planteó con Borges, con María Corina, con Ledesma, con Vecchio, con Smolansky y últimamente con Guaidó, así como pidió sanciones contra Venezuela, que ahora en esa mesa de diálogo ayude también para que se quiten dichas sanciones. La respuesta de la oposición fue, al parecer, de lo que se ha filtrado, de lo que hemos podido ver en medios, sobre todo opositores, la respuesta fue: haremos las mediaciones pertinentes con el gobierno, con el gobierno de los Estados Unidos. Pero resulta que el gobierno de los Estados Unidos hace un madrugonazo financiero y económico y termina por afianzar, avanzar, radicalizar y profundizar las sanciones contra el pueblo venezolano todo. El gobierno bolivariano toma la decisión entonces, en estos términos no seguimos dialogando y nos paramos de la mesa. Hablábamos la semana pasada de la postura que tomó la Unión Europea, lo acabo de mencionar, pero también Noruega, el mediador, que dijo, epa, ya va, vamos a calmar las partes, y una vez que calmemos las partes, entonces nosotros vamos a tratar de volverlas a sentar. De hecho, hace pocas horas, en declaraciones del canciller Jorge Arreaza,
declaraciones que a mí me sorprendieron un tanto, pero que para este programa tienen una grandísima validez. Se planteó el hecho de que el gobierno bolivariano no se para definitivamente de las mesas de negociación. Un dato interesantísimo que no lo teníamos hasta ahora. Es decir, el gobierno bolivariano, insisto, a través de palabras de su mismísimo canciller, dice que el gobierno no se va a parar definitivamente de la mesa de diálogo propiciada por Noruega. ¿Y saben qué? Yo estoy en completo acuerdo con ello. Por más problemas que tengamos los venezolanos, y lo repito una vez más, venezolanos somos todos. Y la única manera de que nosotros salgamos de este atolladero económico, financiero, es que todos juntos nos pongamos de acuerdo y no esperemos soluciones mágicas que vengan desde afuera. Desde afuera, y no lo digo yo, lo dice la historia de los últimos 200, 500 años. Desde afuera solamente van a venir ejércitos a despojar a Venezuela de sus riquezas. Solamente quienes estamos aquí, solamente a quienes nos duele este país, podemos llegar a un acuerdo tal que permita solucionar la grave crisis económica, porque existe, y el que la niegue es un irresponsable, que estamos viviendo. Entonces, evidentemente, a quien está tratando de pescar en río revuelto, y lo digo con nombre y apellido, Donald Trump, un presidente impresentable, y no lo dice este servidor, lo dice Merkel en Alemania, lo dice Macron en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que va a hacer el gobierno de Trump es venir a despojar a los venezolanos y a las venezolanas de su petróleo, de su agua, de su gas, de sus recursos minerales, porque es lo que siempre han hecho, no solamente los Estados Unidos, sino los países europeos. Y yo no tengo elementos históricos para decir o pensar lo contrario. Entonces, buena noticia, el gobierno dice, nos mantendremos en la mesa de negociación. Buena noticia, Noruega dice, vamos a seguir insistiendo con las partes para tratar de llegar a un acuerdo global. Vamos a esperar ahora cuál va a ser la postura, la posición de la oposición. Eso sí, y regreso al inicio de mi alocución, los dos trenes van a toda velocidad y ahora sí tienen como única intención chocar. ¿Por qué? Porque evidentemente las sanciones de Donald Trump contra Venezuela radicalizan las posiciones del gobierno y porque evidentemente la oposición no va a dejar de insistir en el derrocamiento de Nicolás Maduro. Pero vamos un poco más atrás, porque algunas veces nosotros fallamos con la memoria. ¿De dónde venimos nosotros? Nosotros venimos de un proceso mal llamado Guarimbas, que detuvo casi totalmente la economía de este país. ¿De dónde venimos nosotros? De un intento de magnicidio hace pocas semanas. Magnicidio que fue negado por la oposición venezolana y finalmente fue corroborada nada más y nada menos que por CNN en español, uno de los medios de comunicación más furibundamente opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Pero además de eso, nosotros venimos de un proceso de paramilitarización del Estado venezolano que yo he venido describiendo con mi maestro Luis Brito García a través de dos libros que escribimos. El primer libro, La cuestión colombo-venezolana, y el segundo libro, El caso de Actari. Se negó durante mucho tiempo el hecho de esta paramilitarización y de más en más estamos encontrando vestigios de la presencia paramilitar no solamente en las fronteras venezolanas, sino también en barrios de la capital y de la zona costera norte de Venezuela. A todo esto entonces, esta semana, desde la Asamblea Nacional Constituyente y el diputado y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, lo había anunciado con bombos y platinos, se iban a tomar acciones muy fuertes. Inmediatamente pica adelante la oposición y dice que se va a disolver la Asamblea Nacional. Inmediatamente responde el gobierno bolivariano diciendo, epa, no jueguen adelantados, no se va a disolver ninguna Asamblea Nacional y no se va a meter preso a Juan Guaidó. Estamos frente a un juego de ajedrez político, por decirlo menos. Yo diría más bien de boxeo con táctica y estrategia de ajedrez. ¿Qué pasa ahora? Que a este punto en el cual nos encontramos, la Asamblea Nacional Constituyente sigue los juicios sobre aquellos
contra aquellos diputados que participaron en un golpe de Estado que todavía está caliente, y por su parte Guaidó responde diciendo que va a nombrar nuevos ministros. Responde Nicolás Maduro nombrando él nuevos ministros. Y como ustedes ven, es un dime y te respondo que primero está yendo demasiado rápido y segundo nos está dejando a la mayoría de los venezolanos hipertérritos, atónitos, esperando cuál va a ser el desenlace de todo esto. Mi teoría, y fue la teoría que avancé la semana pasada, es que Donald Trump no tiene Donald Trump, digo también Bolton, o digo también senadores del estado de la Florida. No tienen ninguna intención de que llegue a buen puerto el diálogo en Venezuela, porque precisamente lo que se está planteando aquí es la caotización de la sociedad venezolana. Es decir, llegar a un punto tal que el gobierno y el Estado venezolano como estructura burocrática en el mejor sentido de la palabra no tengan elementos, no tengan metodologías, no tengan instrumentos para poder gestionar la vida cotidiana de los venezolanos. A eso se está jugando y desgraciadamente en medio de estos dos trenes de alta velocidad, justo en medio se encuentra el pueblo venezolano con los alimentos cada vez más caros, con una hiperinflación que nos está carcomiendo, con gravísimos problemas de electricidad, con gravísimos problemas de distribución de alimentos, con buques venezolanos que están en aguas internacionales sin poder llegar a territorio venezolano, con cuentas bloqueadas del Estado venezolano que nos hace imposible comprar medicinas, comprar alimentos, etcétera, 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 y con una posición de jaque que está inmovilizando a este país. Eso sí, todo lo que yo estoy diciendo no tiene absolutamente nada que ver con lo que se dice fuera de las fronteras de Venezuela. Este servidor, por razones laborales, entre otras, tiene que estar dándole la vuelta al mundo y no hay un solo país de la Europa Occidental o de los Estados Unidos que todos los santos días no tenga en su editorial a Venezuela. ¿Cómo se pinta Venezuela? Bueno, que somos unos salvajes. De hecho, Donald Trump nos quiere poner en cuarentena. Es decir, nosotros somos un peligro infeccioso para la región, así como lo dijo Borges, por cierto. Que aquí hay una especie de guerra civil, que aquí nos estamos muriendo de hambre, de sed, de mengua, y que bueno, que esto es una sociedad prácticamente prehistórica del hombre de las piedras y del hombre de la cabaña. Eso no es así. Hay gravísimas dificultades en este país, pero esas gravísimas dificultades no le ha quitado, gracias a Dios, gracias a la chinita, la sonrisa a los venezolanos, que todos los santos días están trabajando con todas sus fuerzas para sacar adelante a este país en medio de las vicisitudes. Y cuando digo venezolano no me refiero a chavistas, me refiero a independientes y me refiero a opositores que están trabajando arduamente, duramente para echar este país adelante. Y hago esta introducción porque quiero también felicitar a la delegación venezolana que participó en los Juegos Panamericanos. Y hay de aquel o hay de aquella que diga yo soy apolítico, yo soy apolítica, yo no tengo absolutamente nada que ver con la política. No, la política es transversal a toda sociedad. E incluso cuando se es apolítico, si es que se puede ser apolítico, se está teniendo una postura política, se está teniendo una posición política. Y no cabe duda que los resultados que nosotros tuvimos en Perú, en Lima, son resultados muy exitosos para Venezuela y voy a explicar rápidamente por qué. Son resultados exitosos. Si quieren lo vemos desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Son resultados exitosos desde lo cuantitativo porque las medallas de oro cuentan y cuentan mucho. Y Venezuela tuvo una medalla de oro más que los antiguos Juegos Panamericanos. Aspectos negativos, Venezuela descendió de forma importante en la clasificación general.
Y vimos otros países que han dado saltos agigantados en la preparación de sus atletas y en las oportunidades. Evidentemente, esto que yo estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo fue tomado de excusa para ciertos medios de comunicación que debemos señalar y que son medios de comunicación que se han convertido en propaganda de guerra contra Venezuela. Porque no hay un solo aspecto positivo en la población venezolana para estos medios de comunicación. Y yo creo que antes que todo nosotros tenemos que tener un grandísimo respeto por los atletas venezolanos, que en condiciones muy difíciles, muy precarias, desde todo punto de vista, están llevando adelante, dentro del territorio nacional o fuera del territorio nacional, sus entrenamientos y su formación y su preparación para Tokio 2020. Y en Perú, no mucho. Algunos de nuestros atletas tuvieron situaciones muy difíciles, muy difíciles. Esas situaciones fueron denunciadas por laiguana.tv, pero no nos podemos quedar nosotros atrapados en dichas situaciones difíciles. No nos podemos quedar nosotros atrapados en el hecho de que a muchas selecciones o a muchos atletas no se le han dado la visa para ir a competiciones de clasificación. No nos podemos quedar nosotros también en lamentarnos por el hecho de que muchos de los insumos necesarios para cierto tipo de deportes no son accesibles porque el Estado venezolano simplemente no puede comprarlos. No podemos quedarnos en el hecho que en muchos países, pienso por ejemplo en Costa Rica, pienso por ejemplo en el mismo Perú, pienso por ejemplo en Canadá, han dificultado la entrega de visas para la participación de atletas. Por cierto, yendo contra la Carta Olímpica, ¿no? Si no me equivoco. No solamente contra los derechos humanos, sino incluso contra la Carta Olímpica. Y a pesar de todo esto, los atletas venezolanos, de Venezuela toda, no los atletas de un gobierno, no los atletas de un estado. Esos atletas que a la hora de comenzar la competencia dan todo su físico, su integridad, su soberanía, la primera soberanía que nosotros tenemos y las primeras fronteras que debemos respetar y cuidar son las fronteras de nuestro cuerpo. Bueno, ellos lo dan todo al momento de participar. Y yo creo que la sociedad, si en algo tenemos que estar de acuerdo, y muchas veces hemos estado de acuerdo en nuestra vino tinto, ¿no? En el fútbol. Bueno, yo creo que nuestros atletas merecen respeto, un grandísimo respeto, y creo que nosotros tenemos que estar unidos al menos en eso, en el respeto, en el orgullo patrio y en enaltecer el trabajo de nuestros atletas y nuestras atletas. Ya resulta realmente grotesco que tratemos de llevar la política, con P mayúscula no, sino la politiquería también al plano deportivo. Entonces, felicitaciones también a nuestros atletas que, por cierto, dieron una imagen bastante diferente a la que los peruanos, a través de sus medios de comunicación y a través de muchos venezolanos, desgraciadamente allá, dan de nuestro país. Desde el uniforme, pasando por la educación, pasando por la postura, pasando por los buenos modales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estoy leyendo unos mensajes precisamente sobre el tema del deporte. Y esto yo lo digo a modo de ejemplo porque nosotros tenemos que comenzar a entender que debemos colocar las bases de conciliación nacional para poder avanzar hacia adelante. Solo como venezolanos podemos avanzar hacia adelante y como venezolanos unidos. Bueno, teníamos varios temas que tocar y yo quiero comenzar con una visita digna de resaltar de el ministro de Defensa a Rusia. Nos enteramos que en las horas que corren se encuentra en Moscú Padrino López. Y esto desde el punto de vista del concierto de naciones y desde el punto de vista de la táctica y estrategia de la geopolítica mundial tiene mucho que ver. Y de hecho se firmó un acuerdo que ya está dando la vuelta al mundo y creando mucha polémica. Venezuela empezará a recibir en sus puertos buques
de guerra de Rusia. Rusia y Venezuela fortalecen sus lazos de cooperación militar con la firma de un acuerdo que permite la visita de buques de guerra a los puertos de ambos países. Este pacto fue concretado por el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López y su homólogo ruso Sergei Shoigu durante una reunión celebrada este jueves en Moscú. Voy a citar textualmente estas palabras. Apoyamos los esfuerzos de los líderes de Venezuela para aplicar una política exterior independiente y contrarrestar los intentos de Estados Unidos de cambiar el gobierno legítimamente elegido. Palabras nada más y nada menos que del ministro de Defensa ruso. Al tiempo que aseveró que su país sigue de cerca, esto lo coloco entre comillas, los acontecimientos relacionados con Venezuela y calificó la presión impuesta por Estados Unidos contra la nación suramericana como una violación flagrante del derecho internacional. Yo creo que no hay que tener 5 dedos de frente para entender el peso que tiene este acuerdo firmado y entender que, se quiera o no, nosotros estamos regresando a una especie de ambiente de Guerra Fría, donde Rusia y los Estados Unidos con sus aliados occidentales, sobre todo de la Unión Europea, de la Europa Schengen, Rusia con China, con India, Venezuela, evidentemente, Irán, están formando 2 bloques y Venezuela se encuentra como protagonista en el medio de estos 2 bloques. ¿En qué sentido? En que por el hecho de poseer Venezuela las mayores reservas de petróleo certificadas, fuentes acuíferas como pocos países en el mundo, coltán y minerales preciosos que ayudan a las TIC, tecnología de información y comunicación, celulares, tablets, satélites, etc. Ubicación en el norte de Sudamérica, con puertos como el de La Guaira, el de Puerto Cabello o el de Maracaibo, es un territorio polémico, por decirlo menos. Y no está excluido que Venezuela pueda convertirse en una posible causa de guerra mundial. No es casual que aviones estadounidenses pasan en vuelos provocadores por dentro de las fronteras aéreas venezolanas. No es un secreto para nadie que hay, desde los tiempos de Hugo Chávez, acuerdos militares importantísimos de cooperación, incluso tecnológico-militar. No es un secreto para nadie que China tiene grandísimos intereses también, desde todo punto de vista, en la República Bolivariana de Venezuela. Y este acuerdo, de una cierta forma, es una especie de seguro de vida militar que en términos de táctica y estrategia avanza el gobierno bolivariano frente a las intenciones de los Estados Unidos y de un Donald Trump que en más de una ocasión ha dicho que la opción militar está en la mesa. Está en la mesa. Nosotros desde donde sea vamos a estar pendientes de las últimas declaraciones que haga Padrino López sobre el que él mismo califica como su amigo, es decir, su homólogo ruso. A toda esta, la justicia venezolana comienza a moverse porque también nos encontramos en una guerra jurídica internacional y nacional y se ordena congelar, y es la respuesta que da la justicia venezolana, los activos de directivos de Citgo y PDVSA designado por Guaidó. Se comienza entonces a mover la justicia venezolana y el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, informó este jueves la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el congelamiento de sus activos a todas las personas involucradas en el caso del robo de los bienes de petróleo de Venezuela y su filial en Estados Unidos, Citgo, que de manera ilegal fueron nombrados como supuestos directivos de estas empresas del Estado venezolano por parte de la Asamblea Nacional. Amoroso indicó en rueda de prensa que, dada la evidencia de la ilegalidad y las concurrentes acciones de corrupción que atentan contra el patrimonio de la República, se procedió a congelar todos los activos de los implicados en el caso debido a la usurpación de funciones de cargos
públicos. Insisto yo, el Contralor, además, importante este dato, instó al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio Público a iniciar las acciones para el enjuiciamiento de estas personas que además integran la trama de corrupción que ejecuta el grupo sedicioso Voluntad Popular con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para robarse los activos venezolanos de ese país, valorados en más de 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares, ustedes escucharon bien. ¿Cuál es la avanzada que realiza el gobierno bolivariano? Ya está claro, adelantar elecciones. Adelantar elecciones, y sobre esto precisamente Diosdado Cabello se pronunció, diciendo que ya se tiene fecha precisamente para adelantar las elecciones, y no cabe duda que, según palabras de Diosdado Cabello, dichas elecciones se estarían dando en el transcurso del año, es decir, antes que termine este mismo año. ¿Qué pasa con ello? ¿Qué pasa con ello? Que al adelantar elecciones, la oposición se tiene que poner los patines y tiene que empezar a hacer campaña. ¿Hará campaña? Yo no creo. Yo no creo que va a hacer campaña la oposición. Y yo no creo que la oposición se va a presentar en estas elecciones. De no presentarse en estas elecciones, habrán elecciones solo con una parte de la oposición, sin partidos como Voluntad Popular y Primero Justicia, y el mismo Diosdado Cabello respondió a eso. Es problema de ellos. Es problema de ellos. Ya es recurrente la actitud, por decirlo menos, irresponsable de no presentarse a unas elecciones, y lo han pagado caro porque han perdido espacios que pudieran conquistar. ¿Por qué pudieran conquistar? Porque en las últimas elecciones legislativas la oposición ganó una amplia mayoría. Es decir, que sí están dando los elementos, al menos desde el punto de vista del Consejo Nacional Electoral, para que esto se dé. Hubo respuesta por parte del gobierno colombiano, y realmente yo tengo que decir de forma muy preocupante que el canciller colombiano perdió la compostura. Atacó a Maduro, atacó a la Asamblea Nacional, militares y territorio. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, estoy hablando de Carlos Olmes Trujillo, rompió los canales diplomáticos al criticar duramente al gobierno del presidente Nicolás Maduro y culparlo de problemas que aquejan a su nación en una entrevista concedida al Canal I. Dijo: la tiranía de Maduro ha generado todo tipo de problemas, no solamente para Colombia, sino para toda la región. Ha puesto en peligro la estabilidad, tranquilidad y la paz regional, según el canciller. A su juicio, los pasos que está dando el mandatario venezolano lo están llevando a reconfirmarse como dictador. Imagínense ustedes la gravedad y cómo perdió los papeles este señor. Maduro busca eliminar, según Holmer Trujillo, la Asamblea Nacional, lo cual, cabe destacar, sigue funcionando en desacato. Ahí lo sostiene un grupo, porque no son todos, pero eso está muy fracturado ahí adentro, hablando de los militares. Asimismo, culpó al mandatario de supuestamente apoyar a los paramilitares. Dijo: el régimen favorece la presencia en su territorio de organizaciones terroristas colombianas que delinquen contra intereses nacionales. Yo insisto, este señor que está aquí, junto con mi maestro Librito García, hemos escrito 2 libros sobre el tema del paramilitarismo. Y que venga el señor ministro de Relaciones, canciller Holmer de Colombia, a decir que Maduro alimenta a los paramilitares, pasa por alto el hecho que Álvaro Uribe Vélez es el creador del paramilitarismo en la región, y que el actual presidente Duque, que desgobierna Colombia, es hijo, brazo derecho, izquierdo de Uribe. Y lo puso ahí Uribe. Así que Colombia critique a Venezuela de paramilitarismo es un absurdo. Y que lo critique de narcoestado es otro absurdo. Siendo Colombia, no dicho por mí, sino Donald Trump, el país donde sigue creciendo. Donald Trump lo dijo sobre Colombia, el país donde siguen creciendo los cultivos
y exportación de cocaína para todo el mundo. A todas estas, el ministro ruso, Sergei Shoigu, del cual hablábamos hace poco, tuvo la posibilidad también de pronunciarse sobre Venezuela este jueves, apoyando la política exterior de Venezuela, y calificó, yo creo que esto hay que ponerlo entre comillas porque tiene una grandísima importancia, de inadmisible los ataques de Estados Unidos contra el país caribeño en su intento de cambiar a la fuerza las autoridades electas en democracia. Para Shoigu, ministro de Defensa ruso, solo los venezolanos tienen derecho a definir su futuro. De hecho, aplaudió además que la jornada de recolección de firmas que será enviada a la ONU en septiembre se haya dado para solicitar el cese del bloqueo por parte del gobierno gringo contra los activos de PDVSA y Cisco. Interesantes declaraciones del ministro ruso, ministro de Defensa ruso. ¿Qué está pasando en estos momentos? Bueno, están pasando cosas dignas de preocupación, como por ejemplo, las acciones y las amenazas que siguen creciendo por parte de un sector radical de los Estados Unidos, que ahora dio la orden a la oposición venezolana de no mover un solo dedo ni para el diálogo ni para elecciones. Entonces hago yo una pregunta: si no hay diálogo y si no hay elecciones, ¿por dónde podemos nosotros visualizar una solución para Venezuela? O son diálogos, o son elecciones, o es intervención militar de los Estados Unidos. Bombardeo contra Venezuela, aislamiento de Venezuela. No cuenten conmigo para lo segundo. No cuenten conmigo para lo segundo. Bueno, nosotros nos vamos a comenzar a despedir de este programa desde donde sea, que hicimos de forma reasuntiva, colocar en forma de tips los elementos fundamentales que han caracterizado los vaivenes de esta última semana. Soy de los que piensa que parte de la solución venezolana pasa precisamente por el seguimiento, la investigación y la reflexión paso por paso de las tácticas y estrategias que se mueven alrededor de la cuestión venezolana. Y de eso se trata precisamente desde donde sea. Procedemos entonces a leer algunos de los mensajes ya en la recta final de este programa. Raiza del Carmen dice: saludos de Santiago de Chile, tienes un buen programa, muchísimas gracias. José Antonio Vizcaya nos dice: excelente programa. Por aquí dice: cada ladrón juzga por su condición y eso es Duque. Un ladrón, lo dice Joel Lamador a través de nuestra cuenta Instagram. Por aquí dice Joel: tampoco cuenten conmigo para apoyar una intervención, pero es que debemos estar claros, o sea, al final hay un sector importante que se opone al diálogo y que se opone a elecciones. Nos están dejando una sola opción: la intervención militar. La intervención militar. A ver, ¿desde dónde nos están escribiendo? Nos gustaría saber para saludarle. Federico Rondón dice: saludos desde Costa Rica, hermanazo. Federico, un gran abrazo y bendiciones para ti en Puerto Rico. ¿Por qué no estás en BTV? Saludos, mi pana, desde Panamá, dice Verónica Aguilar. Un abrazo desde mi Panamá, dice. Un abrazo, Verónica. Bueno, nosotros salimos de BTV en diciembre del 2018, y desde entonces estamos tratando de crear una comunicación 2.0 desde sus celulares. Pensamos que por ahí va el camino de la comunicación.
Harvey Colina nos saluda desde Lima, un abrazo para ti. Oscar Alfredo nos saluda desde Onil en España, un abrazo a ti allá en España. José Gregorio nos está saludando desde Ecuador, Guayaquil, un abrazo para ti. Rey Cla nos está saludando desde Ecuador, un abrazo para ti. Por aquí me están llegando, disculpe, mensajes. Nos está saludando José Delgado desde la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Un abrazo para ti, Harvey. Desde Lima nos abraza por aquí. Yasmín Duarte nos está saludando desde Portugal. Un abrazo. Gracias disculpen, aquí tengo un tema con el celular. Nos están saludando desde Portugal. Un abrazo desde Carabobo, Lilico Nieto. Desde Yaracuy, Margarita, nos saluda, un beso para ti. Loyo Alberto, ya Argentina reflexionó y vuelve a la izquierda. Y lo mismo pasará en Brasil. Saludos, un venezolano de Chile. Loyo Alberto, tú tocas un tema fundamental que tenía precisamente reservado para el final. El tema de Argentina, porque ahora tenemos a Macri deprimido, completamente deprimido, ahora no echándole la culpa de todos los desmanes económicos argentinos que se entregó al Fondo Monetario Internacional, ustedes lo saben bien, pero ya no le echa la culpa al gobierno anterior, que era lo que hizo durante toda su gestión. Ahora le está echando la culpa al gobierno que viene. Imagínense ustedes. Macri, bueno, fue el vivo ejemplo de una oposición a Cristina, y antes de Cristina a Kirchner, y resulta que cuando llegan al poder quiebran completamente al país. Es lo mismo que pasó con Temer, dictador de facto que sacó a Dilma del poder. Es lo mismo que pasa ahorita con este señor, esta especie de chimpancé, disculpen ustedes la expresión y pido disculpas por los chimpancés, Bolsonaro, que dijo esta semana que para acabar con los problemas ecológicos teníamos que ir al baño una vez cada 2 días, cada 48 horas. Y defecando menos se iba a salvar la tierra. Un chimpancé, discúlpenme ustedes. Un chimpancé, por cierto, racista y xenófobo, cosa que los chimpancés no tengo pruebas de que lo sean. Y lo que está pasando en Argentina es que la gente se dio cuenta. La gente se dio cuenta y la gente está saliendo a votar. Y creo yo que toda solución de todo país pasa por el voto, pasa por lo electoral. Y si a Lula no lo hubieran metido preso de forma injusta, Lula fuera presidente de Brasil sin ninguna duda, y hubiéramos tenido un 2020 con Argentina y Brasil, los dos colosos latinoamericanos, suramericanos, en manos otra vez de la izquierda. Pero bueno, Emerson Wilmer nos saluda desde Bogotá, un abrazo para ti. Darleón nos saluda desde Chile, un abrazo para ti. Desde Venezuela, Merce Luna nos manda bendiciones, gracias mi amor, un abrazo para ti. Colombia se bajó los pantalones a los yanquis con 7 bases militares, dice Aginares, un abrazo para ti, así es. Barreiro nos escribe desde Argentina, por aquí, nos saluda desde Brasil, Morgana Onza, un abrazo para ti. ¿Cómo estás, Miguel? Un abrazo, me gustó verte, un abrazo. Bueno. Ha llegado la justicia divina argentina. Bueno, la justicia popular, la voz del pueblo, la voz de Dios. Saludos desde Perú, Pérez Pirela, eres el mejor. Me hubiese gustado que fueses alcalde de Maracaibo. Te saluda un zuliano de corazón desde Lima. Bueno, un abrazo para ti, Nos tenemos que despedir. Te felicito por tu programa, dice Rosa Navarro. Son muchos los comentarios que están llegando. Dadrilón dice, ¿estás en Venezuela? Aquí estoy en Venezuela. Y seguimos en Venezuela. Estamos en Venezuela y seguimos en Venezuela. Bueno, nos despedimos. Se le quiere muchísimo. Nos vemos Dios mediante, la chinita mediante, el próximo jueves en otro Desde Donde Sea. Por favor, la gente en YouTube no se olvide de, debajo de la pantalla está el botón suscribirse. Denle en suscribirse para que cada vez que nosotros estemos conectados, ustedes puedan estar. Y a la gente que nos está viendo desde Instagram también, vamos a seguir mi cuenta personal, @mperespirela, y la cuenta @laiguanatv de nuestro portal laiguana.tv. Chao, pues nos despedimos. Chao a la gente que nos está viendo desde Instagram, @mperespirela. Chao a la gente que nos está viendo desde nuestro Instagram de laiguana.tv. Se les quiere mucho.
Chao a la gente que nos está viendo desde Periscope. Un abrazo para ustedes. Un abrazo para la gente que nos está viendo desde Facebook. Se les quiere mucho. Y un abrazo a la gente que nos está viendo a través de nuestro canal YouTube de laiguana.tv. Chao, se les quiere.